Hola y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar sobre técnicas de planeación y control. Entonces, primero quisiera traerles dos de los autores más importantes en el pensamiento administrativo que involucran el control dentro de lo que ellos pensaban. Entonces, digamos que Fayol es uno de los primeros que nos habla sobre el control, pero Fayol nos habla sobre el control en el lado operativo, de lo que pasa día a día en una empresa y del trabajo en la empresa. Y el otro autor que viene y nos cuenta sobre el control es Mayo. Entonces Mayo nos habla más como del lado personal y de cómo el comportamiento de las personas afecta el trabajo del día a día, ¿sí? Entonces estos dos autores son muy importantes que los veamos, ya que ellos son los primeros que nos traen como ese concepto de control. Quiero decir que es muy importante tener en cuenta la comunicación antes de definir el control. ¿Por qué? Porque la comunicación es digamos que hay dos formas de cómo mirar la comunicación dentro de una empresa. Entonces, si tú haces una retroalimentación que es de abajo hacia arriba de todo lo que ha pasado y lo recopilas como gerente, o haces una retroalimentación estratégica de arriba hacia abajo, eso quiere decir que tú vas a pasar una información sobre tus planes estratégicos, y si haces una retroalimentación estarías mirando cuáles son como esas cosas que están fallando dentro de la empresa que pueden servirme para generar una estrategia o para mejorar lo que está pasando o las situaciones o las circunstancias por las que esté pasando la organización. Entonces digamos que antes de definir control es muy importante decir que la comunicación es fundamental en este paso de técnicas de planeación y control, ya que el control es esa parte de como ese sistema de información que permite comparar los planes con los resultados. Entonces definamos bien qué es el control. El control es el proceso de supervisar, verificar, comparar y corregir el desempeño laboral, que determina como el dominio y la capacidad del poder. Entonces digamos que esto ya estaría ligado a la persona, a lo personal o a la situación. Entonces ahí podemos meter lo que les dije anteriormente, como al principio, sobre Fayol y Mayo. Digamos que uno es más como esto se puede ver en el lado operativo o en el lado personal. ¿Por qué? Porque hay varios niveles de control. Entonces digamos que uno de los niveles de control es ese lado operativo, que ya habíamos hablado un poco sobre eso anteriormente, y el lado personal de Mayo. Otro de los niveles de control es el estratégico, que ya está más como el estratégico ya está más en cómo voy a desarrollar yo mi estrategia para que los empleados se informen correctamente de esto. Entonces digamos que ahí hay unas referencias, hay unas reglas, hay unos métodos. Está el lado funcional en los niveles de control, está bueno el lado operativo y personal, como ya les había dicho, y está el lado de heterocontrol y autocontrol. Entonces digamos que el heterocontrol es como involucro yo el control que tengo con otras personas, como que lo que hacen otras personas afecta el control, y mi autocontrol, o sea, nosotros mismos nos controlamos de cierta forma y tenemos un autocontrol dependiendo de la situación a la que nos estemos enfrentando. Entonces, digamos que la importancia del control es que los gerentes pueden evaluar si las metas se van a alcanzar o no, y de no ser así, se determina por qué depende. Y aquí se hace un proceso. Entonces digamos que para llegar a la función de control hay tres aspectos fundamentales. O sea, para lograr hacer ese proceso de llegar a hacer una buena función de control dentro de una organización, primero está la planeación, donde está el control estratégico. En este tenemos la planeación, que son metas, objetivos, planes y estrategias. Digamos que la planeación está en el antes. Antes de la situación yo planteo ciertas cosas y genero unas metas, unos objetivos y unos planes. Luego está el control, que ya es como la norma, la medición, la comparación y la acción. Después está la dirección, que la dirección es como cómo voy a motivar yo a mis empleados, cómo voy a liderar yo a mis empleados, cómo voy a comunicar, que como les decía, la comunicación en esto es fundamental, porque si un empleado no se informa correctamente, toda mi estrategia, todo mi plan, todo mi objetivo se puede caer. Entonces, también está el comportamiento organizacional por parte de los empleados o el comportamiento organizacional dentro de la empresa. Y la organización es como ya la estrategia como tal.
Otro de los aspectos fundamentales para la función del control es el empoderamiento de los empleados en un control que es ya un control interno. Entonces, el comportamiento laboral, el ambiente laboral, cómo funcionan los empleados para que haya un control interno que genere buenos resultados. Y también está la protección del entorno, este es el tercero, que es la protección del entorno laboral, que ya es un contexto externo. Entonces, una lleva de la otra, porque si yo no tengo el empoderamiento de los empleados frente a mi organización que generen un buen ambiente interno, podría probablemente afectar ese contexto interno. No, obviamente se debe afectado el contexto externo, que ya es como el cliente, y por fuera, si se está entendiendo el mensaje, si se están entendiendo los objetivos por fuera de la empresa, o sea, externo. Y hasta ahí llegamos con los 3 aspectos más importantes para lograr el proceso de llegar a tener un buen control en una empresa. Hablemos más sobre el proceso de control. O sea, ya vimos los aspectos fundamentales para llegar a la función de control. Ahora, el proceso para llegar a ese control es, primero, la mediación del desempeño real, o sea, los objetivos y los estándares. De segundos es la comparación del desempeño real contra el estándar. Y el tercero es la implementación de acciones gerenciales. O sea, ya cuando primero está como los objetivos estándares, luego ya comparo como los objetivos estándares sobre lo que está pasando en una situación real, y ya después es la acción que toma el gerente frente a las situaciones. Entonces, una vez este proceso ya esté generado, digamos que el gerente debe tener una habilidad de revisar, de replantear el desempeño estándar y de corregir el desempeño real. Una vez ya hayamos analizado todo lo que está pasando y las situaciones, si el gerente ve que la situación o el objetivo no se está logrando, él ya tiene que supervisar, generar un proceso en el que revise, en el que replantee el desempeño estándar, que es lo que habíamos planteado desde un principio, y corrija el desempeño real de la situación. Ahora vamos a hablar sobre el control del desempeño en la organización y sus empleados. Digamos que el desempeño es el resultado final de las actividades. Entonces, en este caso hay 4 cosas muy importantes que voy a decir sobre el desempeño en la organización. Entonces, el primero dentro de este paquete de desempeño de la organización y de sus empleados es el control del desempeño organizacional. Digamos que aquí se ve la suma de los resultados de todas las actividades laborales de la organización. Entonces, esta debe tener productividad, que la productividad se basa más o menos en la cantidad de bienes y servicios producidos dividido entre los insumos necesarios para generar ese nivel de producción fijada por la gerencia. Después debe estar la efectividad organizacional, que es una medida de cuán apropiados son los objetivos organizacionales y que también se estén cumpliendo. Esto debe ser eficaz y eficiente. Y también está la clasificación de rankings, que es como que construyen una forma muy popular de medición utilizada por los gerentes para evaluar el desempeño de sus organizaciones. Está el centro financiero, que ya es más como indica razones financieras, la plata, cómo generar, no sé, como mirar si se están cumpliendo los objetivos y si las metas en cuanto al valor económico se están dando correctamente en la empresa. Y está el control de información, que a mí me parece supremamente importante porque esto se ve ligado a la comunicación y cómo informo yo a mis empleados, que ya es un sistema de administración de la información. Entonces, cómo yo planteo ciertos parámetros para que mis empleados entiendan mi estándar real y que se desempeñen correctamente dentro de la empresa, comunicándose de la mejor manera para que todos entiendan el objetivo principal. Otro de los aspectos que se ven involucrados en esta parte organizacional es el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral es muy importante porque no solamente toma las funciones financieras, sino que también evalúa el desempeño organizacional considerando otros factores. Entonces, digamos que voy a hacerles un pequeño esquema. Entonces, en el centro vamos a poner una visión estratégica.
Al lado vamos a poner clientes, porque los clientes también son muy importantes, como dependiendo de lo que pase internamente, va a haber un comportamiento por parte de mis clientes. Está el lado financiero, muchas veces o anteriormente las empresas decidían que todo se basaba en el lado financiero y que todo dependía del lado financiero, pero este cuadro nos permite ampliar un poco más ese concepto y pensar que hay otras cosas que también involucran es como que se afecte el lado financiero y que la empresa pueda como generar su objetivo. Entonces digamos que en esa visión estratégica también están los procesos internos que se llevan a cabo dentro de la empresa, está la formación y el crecimiento, digamos que cómo formo yo dentro de la empresa a mis empleados y esto genera un crecimiento en la empresa, bueno, y el cliente, como ya les dije anteriormente. En el lado financiero podríamos ver que si una empresa quiere maximizar las utilidades, debe generar un crecimiento de sus ingresos en una productividad donde baje sus costos. Al cliente, digamos que en esta parte le ofrece un valor agregado. Entonces tú al tu cliente siempre le vas a ofrecer un valor agregado en el que satisfazcas al cliente, en el que haya una retención del cliente y también una rentabilidad del cliente. Obviamente aquí también se ve afectado el servicio al cliente, que es como yo hago para tener una cercanía con mi cliente y generar una buena comunicación hacia él. O sea, esa sería ya la parte externa. El proceso interno está en mejorar el proceso interno en operaciones, bueno, también en el servicio al cliente, por ejemplo, en procesos de innovación, en regulación y en la parte social. Y también, bueno, como en todo esto de organizacional, está el benchmarking, que es como yo comparo con otras empresas lo que está pasando dentro de mi empresa, y esto es para mejorar las prácticas internas y externas de la empresa. Ahora vamos a hablar sobre algo supremamente importante: el control del desempeño de los empleados. Digamos que si no hay un buen control del desempeño de mis empleados, mis objetivos y mis metas jamás se van a cumplir, porque al fin y al cabo los empleados son los que ejercen ese proceso para lograr llegar a mi objetivo. Entonces, en este caso, los gerentes deben tener una retroalimentación eficaz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba sobre la comunicación? Que la comunicación tiene una retroalimentación que es de abajo hacia arriba, o sea, que yo miro o sea, hago una retroalimentación de lo que está pasando abajo, como a ver, estas son las situaciones, esto es lo que está pasando, y de ahí genero una retroalimentación para sacar ciertas conclusiones. En este caso, unas de las conclusiones podría ser como que si no se están llevando a cabo bien los objetivos y no se está llevando bien como esa comunicación o esas metas que yo quiero generar dentro de la empresa, los gerentes deben de estar preparados para emplear, si se requiere, unas acciones disciplinarias. Estas acciones puestas en práctica por el gerente para hacer cumplir los estándares y reglamentos laborales en la organización. Hay unas etapas donde se realiza el control organizacional. Esas etapas de control organizacional están en los insumos, en los procesos y en los resultados. Digamos que en los insumos es anticipar el problema y hacer un control preventivo. En los procesos ya es como controlar correctamente y corregir el problema en el momento, como en el momento que se presentó. Y los resultados es controlar de retroalimentación y corregir los problemas después de que ocurren. Digamos que hay ciertos problemas de control que son contemporáneos, como por ejemplo las diferencias interculturales, digamos las diferencias de creencias dentro de de esa parte interna, las condiciones de seguridad, digamos que el ámbito laboral debe haber una privacidad del empleado, robos, violencia entre empleados, como ese control de seguridad que yo tengo de mí mismo frente a las otras personas. Existen ciertos parámetros de privacidad que yo no puedo violar como empleado. La interacción con los clientes, la cadena de servicios de utilidad, está la gobernabilidad corporativa, que ya es como el sistema utilizado para regir una corporación de manera que los intereses de sus propietarios estén protegidos. Entonces también existe el quid pro quo, que es decir, la situación de una cosa por otra. Entonces la gobernabilidad es la capacidad de un sistema para mantener el control y satisfacer las necesidades que son tanto internas como del entorno. Y bueno, así como que terminamos este tema, como el tema
de control que es muy importante dentro de una empresa, porque digamos que si yo no tengo el control de mi propia empresa, entonces no voy a tener el control de nada de lo que quiero hacer ni nada de lo que quiero llegar a hacer con mi empresa. Entonces, pensemos un poco de cómo nosotros a veces controlamos nuestras propias situaciones y cómo organizamos dentro de nuestro pensamiento las cosas para generar un autocontrol. Digamos que es muy parecido a lo que pasa en las empresas porque, sí, digamos que para mí nuestro gerente, el gerente del ser humano, es el cerebro. Es quien toma las decisiones, es quien tiene el conocimiento, es el que apropia lo que pasa, es el que hace una retroalimentación de su vida y el que genera un autocontrol. Entonces digamos que si yo genero un autocontrol, yo puedo tomar una decisión correcta dependiendo de la situación por la que esté pasando. Entonces analicemos un poco sobre cómo nos comportamos nosotros frente a las situaciones que nos pasan diariamente, o sea, en la parte operativa de nuestra vida, el día a día, y cómo nosotros en el lado personal tomamos las decisiones y cómo eso afecta nuestras decisiones. Entonces podemos ver que una empresa a veces funciona como los seres humanos funcionamos, de tal manera que existen lados estratégicos donde nosotros tomamos una decisión estratégica, existen el lado funcional, existe el lado operativo, que es lo que pasa día a día en mi vida y cómo yo tomo una decisión, existe el lado personal, claro, o sea, cómo yo me comporto frente a una situación y cómo genero un autocontrol. Y existe también el heterocontrol, que es cómo se ve afectado el control dentro de otras personas. Entonces digamos que aquí está todo. Aquí el gerente, nuestro gerente, que es nuestro cerebro, nos indica cómo comportarnos día a día y cómo enfrentar una situación para lograr nuestros objetivos y pues así como que vivir. Entonces muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y los espero para una próxima.